Vamos a resolver la segunda parte del laboratorio 18A de Estadística 200 que trata de distribución normal. En un estudio realizado en base a la prueba PSU del año 2016, se han obtenido los datos de una población de 1000 jóvenes provenientes de distintos tipos de colegios y niveles socioeconómicos, egresados de la enseñanza media ese año. Se les ha subdividido en dos grupos de 500 alumnos cada uno. Se desea estudiar si cada grupo de puntaje PSU se distribuye normalmente. Para la variable puntaje PSU grupo 1 se pidieron algunas actividades. En el video anterior ya resolvimos los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Así que ahora vamos con el 5. ¿Qué porcentaje de los puntajes PSU de este grupo están comprendidos en el intervalo que aquí aparece? Se lee mu menos sigma, mu más sigma. Esto es promedio menos desviación estándar poblacional, promedio más desviación estándar poblacional. ¿Cumpliría este resultado con lo que debe suceder en un grupo que se ajusta a un modelo normal? Para resolver esto, primero debemos recordar que en una distribución normal, en ese intervalo se espera tener aproximadamente el 68% de la información. Así es que contra ese número vamos a comparar el resultado que obtengamos. Partimos por calcular la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Vamos a hacerlo con la fórmula. El promedio igual promedio. Vamos a la base de datos. Seleccionamos la columna completa y sin cambiarnos de hoja presionamos Enter. Siguiente. Función DES-BEST-P. Esa es la desviación estándar poblacional. Vamos a la base de datos. Seleccionamos la columna y presionamos Enter sin cambiarnos de hoja. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, esto es mu, promedio. Esto es sigma, promedio, desviación estándar, poblacional. Así que lo que vamos a construir es el intervalo que nos piden. Promedio menos desviación estándar, promedio más desviación estándar. Promedio menos desviación estándar. El otro lado, promedio más desviación estándar. Entonces el intervalo que tenemos es desde 443 hasta 691. Se espera entonces, si la distribución es normal, se espera que entre el intervalo 443 y 691 tengamos aproximadamente el 68% de la información. Esa es la referencia de la distribución normal. Vamos a ver entonces qué porcentaje en realidad tenemos. Para eso debemos calcular o contar los datos que están en este intervalo. ¿Cuántos datos hay en este intervalo? Para eso vamos a usar la función contar sí. Primero vamos a contar cuántos datos o cuántas personas o cuántos alumnos o cuántos puntajes llegan hasta el 691. Hasta el 691. Entonces vamos a la base de datos, seleccionamos la columna, punto y coma, y la condición es a lo más 691,2. La condición se pone entre comillas. Aquí tenemos la cantidad de datos que llegan hasta el 691,2. Pero a eso tenemos que restarle la cantidad de datos que van hasta antes del 443,62. Entonces, seleccionamos la misma columna y
la condición para esta cuenta, para este contar sí, es menor que 443,62. Contar datos entonces, lo primero es hasta el 691, incluido, y a eso le restamos la cantidad de datos que están hasta antes del 443,62. Y eso da 326. Esto también podrían haberlo hecho por separado, podrían contar primero cuántos hay hasta el 691 en una celda y en otra celda hacer esta otra cuenta y luego restarla. En total, entonces, en el intervalo 443-691 tenemos 326 datos. Eso quiere decir que hay 326 alumnos que tienen puntaje entre 443 y 691. Vamos a ver a qué porcentaje representa eso, el porcentaje real. Si son 500 datos, para calcular el porcentaje tenemos que echar ese valor y dividir en 500. Son 500 estudiantes. Y eso da 65%. Recordar que lo que esperábamos era que diera cercano a 68. Así es que vamos a responder. Entonces, el valor calculado para este conjunto de puntajes, que había dado 65%, es similar al valor teórico de un modelo normal, que es 68%. Es muy cercano. Por lo que se cumple esta condición. A nosotros nos dio en porcentaje real un 65%. Y se espera que la distribución normal dé un 68%. Entonces, como son similares, tenemos más antecedentes para decir que esta distribución es normal. Se cumple la condición. Ejercicio 6. ¿Qué porcentaje de los puntajes PSU de este grupo están comprendidos en el intervalo mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma? ¿Cumpliría este resultado con lo que sucede en un grupo que se ajusta a un modelo normal? Vamos al desarrollo. Ya tenemos calculado el promedio y la desviación estándar, así es que vamos a ir directamente al cálculo del intervalo. En este caso lo que queremos es el promedio menos 2 veces la desviación estándar. Ahí tenemos un límite del intervalo. Y por el otro lado, el promedio más 2 veces la desviación estándar. Así es que se creó otro intervalo, desde el 319 hasta el 815. Entonces, lo que debemos hacer ahora es contar los datos que están entre el 319,82 y el 815. Ocupamos la fórmula contar sí. Vamos a contar sí primero la cantidad de datos que está hasta el 815. Vamos a la base de datos. Seleccionamos la columna y
La condición es que sea menor o igual, que cuente lo que son los valores que son menores o iguales que 815. La condición se escribe entre paréntesis. Y a eso le vamos a restar con otra función contar si. Vamos a la base de datos, seleccionamos la columna. La siguiente condición, que es los valores que están hasta antes del 319,82, menor que 319,82. Cierro las comillas, cierro el paréntesis. Entonces tengo 482 datos. Eso quiere decir que 482 estudiantes que tienen puntajes entre 319,815. Recordemos que para esta condición, para este intervalo, mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, se espera que se encuentre el 95% de los datos si es que esto es una distribución normal. Entonces calculemos cuál es el porcentaje real. Si son 500 datos, sería 482 dividido en 500. Nos da un 96%. Y el que debía darnos en una distribución normal es aproximadamente 95. Por lo tanto, estamos cerca otra vez. Vamos a responder. ...96... Entonces, ¿qué porcentaje de los puntajes PSU están comprendidos en ese intervalo? El 96%. Y eso es similar al valor teórico de un modelo normal. Por lo tanto, se cumple esta condición. Seguimos con más evidencia de que la distribución de estos puntajes es normal.